Buenas tardes a todos los participantes de esta tercera sesión de nuestra segunda Semana Rosa, que es realizada por SAICIC y por SAMU en colaboración con el Colegio de Médicos de Michoacán. Yo soy Sofía Gallo Jiménez, soy oficial local de publicaciones médicas y de intercambios en investigación, y es un honor presentarles a la ponente que nos acompaña el día de hoy, la doctora Claudia Vera. Es médico cirujano y partero, egresada de la Escuela Superior de Medicina de la IPN, maestra en ciencias egresada del CINVESTAF de IPN, doctora en ciencias egresada de CINVESTAF, y ambos obtenidos en el Departamento de Infectomica y Patogénesis Molecular, y actualmente es la encargada de la jefatura de enseñanzas del Hospital General La Villa de Ciudad de México. Y sin más, pues le doy la palabra, doctora. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por invitarme, por invitarnos, porque ahorita les voy a hablar acerca del trabajo que hacemos en colaboración. Doctora Adriana Leticia Vera. Ella actualmente trabaja, ella es donde en mayor medida hemos estado haciendo esta investigación. Bueno, les voy a hablar muy brevemente sobre el tema que nosotras hemos desarrollado de investigación enfocado al tratamiento de cáncer de mama, que son las aplicaciones de la electroporación en medicina, precisamente para el tratamiento del carcinoma ductal invasor primario de la mama. A ver, la principal motivación de este trabajo, de la realización de este trabajo, es la elevada incidencia y mortalidad del cáncer de mama, ya que a nivel mundial es el principal tumoración entre mujeres, y en nuestro país también ocupa uno de los primeros lugares en incidencia. En cuanto a la mortalidad, también posee una elevada mortalidad, como podemos ver en estas gráficas sacadas de la International Agency for Research on Cancer del 2020, en donde podemos ver que ocupa el primer lugar de causa de muerte entre mujeres entre 15 y 64 años. Nosotros, ¿por qué les menciono en un inicio que está enfocado al carcinoma ductal invasor de la mama? Porque como ya lo sabrán, las lesiones cancerosas se dividen como lesiones in situ e invasoras, que a su vez se subdividen o se subclasifican en ductales y lobulares. Siendo el carcinoma ductal invasor el más frecuente, se presenta en un 80% de los casos, y también tomamos en cuenta para este proyecto otros aspectos como el inmunofenotipo. Esto es importante ya que en nuestra población se presentan tres principales inmunofenotipos. El de aquellos tumores que se denominan luminales, que poseen receptores para estrógeno y progesterona, los tumores enriquecidos en HER2 o también denominados no luminales, que son los que poseen en su superficie receptores para el factor de crecimiento epidermal humano 2, y los tumores triple negativo, que son los que carecen de estos tres tipos de receptores. Se toma en cuenta mucho la localización y el inmunofenotipo, ya que estas características son las que determinan el tratamiento, la terapéutica que ha de emplearse, inciden en las probabilidades de supervivencia también. Entonces, si hablamos de la terapéutica que actualmente se emplea para el tratamiento del cáncer de mama, este se basa en quimioterapia, radioterapia, en la reducción quirúrgica de la lesión y en algunos tratamientos dirigidos, como el uso de fármacos como el trastuzumab y algunos otros anticuerpos monoclonales. Sin embargo, la principal ruta de tratamiento es el uso de sus principales inconvenientes o desventajas es la baja eficiencia en la biodistribución y en la captura de
en la captura de fármacos, a ver un momento, voy a poner el láser, ya. En la captura de estos fármacos al interior celular por las células neoplásicas. Generalmente hay una alta incidencia de resistencia a los fármacos antineoplásicos, así como también una baja biodistribución que afecta la cantidad de fármaco que llega al sitio blanco. Entonces, tomando en consideración esta desventaja de las principales terapias o de la quimioterapia, es que se investigó, se hace uso de algunas otras terapias o de algunas metodologías que incrementan estas desventajas. Dentro de estas metodologías se presenta o está la electroporación, la cual consiste en la exposición o el someter a una célula a pulsos de campo eléctrico, lo cual desestabiliza la membrana, formando algunas estructuras que son similares a acuaporinas o poros, que permiten tanto la entrada como la salida de material desde el interior celular, así como también la captura de moléculas en el medio circundante, de moléculas exógenas. Tras el cese de estos pulsos de campo eléctrico, la membrana vuelve a su estado de menor permeabilización, ya que se vuelve a resellarse, por así mencionarlo, y entonces lo que se obtiene es que hay una mayor captura de moléculas a su alrededor. Algunas de las principales características de la electroporación es que es universal, es general a todos los tipos celulares, se puede utilizar en cualquier arreglo, que típicamente se utiliza en células en suspensión, pero también puede ser utilizado en células adheridas a alguna superficie e inclusive en grupos o en tejidos. Las finalidades con las que se ocupa la electroporación son muy variadas, desde la extracción de moléculas desde el interior celular, como se los mencionaba, hasta la inserción de proteínas en la membrana celular. También pueden realizarse algunas otras técnicas, como la inducción de la fusión célula-célula o célula-vesícula, y también la inducción de efectos intracelulares. Pueden emplearse iones como el calcio, que tienen una influencia muy importante en el balance y en el comportamiento celular. Y también uno de los aspectos que más nos interesó es que permite el incremento de la captura no selectiva, ya sea de fármacos, inclusive de material genético. Dependiendo de los parámetros que nosotros empleemos, de los parámetros del pulso, es decir, de su duración, de la intensidad, podemos hablar de una electroporación reversible o irreversible. En la electroporación reversible sucede lo que vemos aquí en este esquema tan sencillito, que es que la célula vuelve a recuperar su estructura normal, su membrana vuelve a ser resellada, de menor permeabilidad, mientras que en la electroporación irreversible, estas estructuras o estas inestabilidades que se forman en la membrana permanecen ahí de forma definitiva. Entonces, la célula en este caso ya no muere por efecto de la molécula que estemos introduciendo, por efecto del fármaco en este caso, sino que muere por pérdida de material celular. Entonces, en nuestra investigación nos centramos en las dos aplicaciones más importantes en medicina de la electroporación reversible e irreversible. La aplicación en medicina de la forma reversible es la electroquimioterapia, que consiste en este mismo proceso de electroporación, pero en presencia de un agente antineoplásico, y la aplicación irreversible, que es la ablación del tejido tumoral, únicamente utilizando pulsos de duración prolongada o de alta intensidad, es decir, con voltajes muy altos, con lo que se logra la destrucción del tejido. Si comenzamos con lo que hemos investigado en electroquimioterapia, como un tratamiento a nivel oncológico, sobre todo en países europeos, tumoraciones cutáneas y sobre todo de melanoma, de carcinoma mamario, aquellas metástasis a tórax, por sarcoma de Kaposi y de carcinomas de cabeza y cuello.
Entonces, como podemos ver, su uso es exclusivamente paliativo y para tumores muy superficiales. Dadas estas buenas respuestas, es que nosotros ahondamos en la investigación para aplicarlo a tumores de localización profunda, como es el de la localización mamaria, y sobre todo de tumoraciones primarias, no solamente a tumoraciones metastásicas. Para este proyecto iniciamos con el uso de modelos celulares. Como les mencioné en un inicio, nos enfocamos en 3 inmunofenotipos. Entonces, utilizamos líneas celulares derivadas de un carcinoma ductal con las características de los 3 principales inmunofenotipos, es decir, utilizamos líneas celulares que son enriquecidas en HER2, triple negativo y enriquecidas en receptores hormonales. Se hace toda una planeación. Este proyecto es un proyecto multidisciplinario, ya que se atienden necesidades desde modificaciones tecnológicas. Es decir, como les mencionaba, la electroporación se hace y se realiza tradicionalmente en celdas de electroporación. Estos esquemas son simulaciones computacionales, pero nos permiten calcular los parámetros, características morfológicas, morfométricas de las líneas que empleamos. Ajustes tecnológicos derivados de este proyecto fue no hay electrodos que permiten el conductor sobre el cual permite el crecimiento de las células, y así comprobamos la electroporación en esta configuración de células adheridas. Todo esto sirve para hacer toda una planeación de la experimentación in vitro, con la finalidad de conocer cuáles son los parámetros eléctricos que nos van a dar un protocolo eficiente, es decir, que obtengamos buenas viabilidades para poder decir que nos manejamos en el umbral reversible, es decir, que las células no mueren por el simple hecho de ser electroporadas, sino que van a morir por la captura del fármaco y el efecto que éste tenga sobre ellas. Entonces, con esa planeación in silico, a través de modelos matemáticos, de modelos computacionales, obtuvimos cuáles eran los parámetros eléctricos óptimos para cada línea celular. Con esos parámetros óptimos los llevamos al uso de la electroquimioterapia. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, una de las tantas imágenes que hemos obtenido, en donde la electroquimioterapia se lleva con el fármaco paclitaxel, con el taxano paclitaxel. Esta línea celular que les muestro aquí es la línea celular MCF7, que es una línea derivada de cáncer de mama, que es representativa de los tumores hormonales, o positivo para receptores hormonales. Entonces, vemos que cuando se utiliza electroquimioterapia, para empezar, en esta imagen que corresponde a una microscopía de luz, hay una pérdida importante de la confluencia celular de la monocapa. Las únicas células que están marcadas aquí con ciertos marcadores fluorescentes, marcadores de muerte celular como la anexina 5 y el dímero de tidio 3, hay una gran cantidad de células que están en proceso de muerte en comparación con las células que se someten únicamente a quimioterapia, ¿no? Entonces, con una serie de experimentos, de réplicas de estos ensayos, nosotros comprobamos que la electroquimioterapia es útil en las líneas celulares representativas de cáncer de mama, que con pequeñas concentraciones obtenemos estos resultados más drásticos en comparación con una dosis tradicional de quimioterapia, que se me olvidó mencionarles, pero también es un estándar muy importante en electroquimioterapia, que se utilizan, ya que no se está utilizando de forma sistémica, se utilizan pequeñas concentraciones o dosis mucho menores a las convencionales en quimioterapia. Entonces, con esas dosis mucho menores, en escalas de microgramos, obtenemos una importante
respuesta. Con todos esos experimentos que hemos llevado in vitro y que yo les he comentado muy rápidamente o muy brevemente, nosotros vimos o llegamos a la conclusión que la electroquimioterapia resulta en una buena terapia adyuvante, sobre todo en los tumores de tipo luminal y no luminal, es decir, los que sobreexpresan a los receptores hormonales y receptores del factor de crecimiento epidermal humano 2, sobre todo como una terapia adyuvante, es decir, en combinación ya sea de una terapia hormonal o de una terapia dirigida sobre todo con trastuzumab. Y también llegamos a la conclusión de que una de las principales, de los inmunofenotipos más importantes, como los del triple negativo, son susceptibles sobre todo a electroporación irreversible. Esto es muy importante porque los tumores triple negativo, como ustedes sabrán, no responden a tratamientos dirigidos por la ausencia de receptores en la superficie de sus membranas celulares. Entonces, el principal tratamiento para este tipo de tumores es la quimioterapia. Aunque se presentan en una proporción más baja, suelen ser muy agresivos debido a estas características. Entonces, si son tanto difíciles de tratar por una falta de tratamiento dirigido y como una baja respuesta a la quimioterapia, nosotros fue muy satisfactorio ver que la electroporación irreversible es una opción de tratamiento muy efectiva, es decir, no necesitamos de una quimioterapia ni de ningún tipo de tratamiento más que con la pura ablación a base de pulsos de campo eléctrico. Toda esta planeación in silico que se realizó a través de modelos celulares, de la planeación de la manufactura de electrodos, fue con el fin de llevar a cabo una planeación específica para cada paciente. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen estas son imágenes de tomosíntesis de una paciente con cáncer de mama. A partir de estas imágenes de tomosíntesis, se lleva a cabo, a través de modelado computacional y de programación, la reconstrucción tridimensional con la finalidad de localizar o de obtener coordenadas de localización específica de los tumores dentro de la glándula mamaria o dentro de la mama. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la inserción de electrodos. Yo les mencionaba en un inicio que la electroquimioterapia en los países europeos se lleva únicamente de forma paliativa para tumores superficiales. Entonces, los electrodos que se ocupan son electrodos de aguja, pero muy pequeños, son de alcance superficial, tienen apenas un alcance de 1 o 2 milímetros de profundidad. Entonces, si nosotros estamos queriendo tratar tumoraciones como el cáncer de mama, necesitamos también de ajustes tecnológicos que permitan la inserción o que permitan el tratamiento de estos tumores. En lo que estamos trabajando es en la elaboración de electrodos que tengan un alcance profundo, que puedan alcanzar este tipo de tumores, nos permita obtener un mapa de coordenadas que puedan ser dirigidos ya sea por resonancia magnética o ultrasonido para localizar al tumor, para alcanzarlo, posicionar ahí una serie de electrodos de aguja y ahora sí poder dar el tratamiento. En este trabajo no se colocan agujas de forma al azar, se realiza también una planeación. Es decir, se toman en cuenta características de los tumores, como son el diámetro, todo el tamaño, su volumen, ya que de eso depende el número de electrodos que sean necesarios para alcanzar una buena cobertura. Es decir, en tumores que son pequeños, es decir, de un diámetro menor a 1 centímetro, las predicciones in silico nos dicen que el utilizar una configuración de electrodos de 2 agujas nos da una cobertura casi total del tumor. Aquí yo les muestro un mapa de colores que significa la cobertura. El color rojo simboliza a la zona de mayor intensidad donde se da el tratamiento. Más fría, donde
la intensidad del tratamiento es menor y entonces en esas zonas pues la cobertura va siendo menor. Pero en sí, entre mayor y menor, se alcanza la cobertura total del tumor. Para los tumores de tamaño mediano, se utiliza una serie de electrodos en posición de pirámide con 3 electrodos, mientras que para los tumores con configuración de diamante. También me complace decirles que esta investigación y sobre la configuración de electrodos nos dio una publicación, ya que tampoco se encontraban reportados que la configuración o el arreglo en que se dispongan los electrodos tiene un gran impacto en la cobertura del tumor. Tradicionalmente se ocupan 2 agujitas. Entonces, si nosotros los ponemos en cierta configuración o los activamos primero una serie de pulsos entre este y este electrodo, entre este y este, entre este y este, siguiendo cierta continuidad, es que obtenemos una mayor cobertura. Entonces, toda esta, eh, toda esta investigación a través de modelos computacionales se ha ido comprobando en modelos in vitro. Nosotros nos dedicamos a la comprobación experimental en modelos in vitro, ya que, como lo saben, es difícil poder probar esto directamente en un humano sin tener las certificaciones y aprobaciones para poder utilizar en un grupo piloto. Actualmente nos encontramos en la evaluación experimental de tumores. Nosotros fabricamos tumores, pero no son tumores hechos al azar. Estas tumores resultan de la reconstrucción de imágenes de tomosíntesis como las que les mandé, la que les mostré. Entonces son tumores que siguen una forma real, son la forma o la geometría real que tiene una paciente en tomosíntesis, en imagen por tomosíntesis. Los elaboramos a base de distintos tipos de matrices extracelulares. Compramos matrices que son disponibles comercialmente, como el Matrigel. Se elaboran estos tumores a través del uso de moldes de un material, de un polímero. Se inyecta a través de aquí el matrigel que contiene, o la matriz extracelular conteniendo a las células cancerosas. Se permite su solidificación. Si abrimos el molde es lo que ustedes verían, la solidificación de estas masitas que corresponden a los tumores in vitro. Aquí, como este corresponde a un tumor pequeño, entonces probamos la electroporación con únicamente un par de agujas. Como estamos en la fase in vitro y es un poco difícil, además de elaborar estos tumores, colocar un fármaco en esta zona, únicamente estamos probando la electroporación irreversible. Entonces, se prueba con 2 agujas para tumores pequeños. También los podemos elaborar para tumores de tamaño mediano. Como pueden ver, estos ya son un poco más grandes. Se insertan los 3 electrodos en la configuración que nosotros determinamos como más eficiente. Y actualmente esos tumores experimentales, por así mencionarlos o por así denominarlos, son evaluados a través de imágenes de resonancia magnética. Estas imágenes están en una escala de colores, donde ven el máximo es en el color entre amarillo y naranja, que quiere decir que, si pueden observar aquí, esta es la forma del tumor, sin ningún tipo de estimulación. Así es como se ve con la resonancia. Si nosotros aplicamos un voltaje dentro del umbral irreversible, vemos que la cobertura es prácticamente total. También nos dedicamos a la estandarización de protocolos, porque si ven aquí, la cobertura es total, pero si nosotros pasamos un voltaje mucho mayor, pareciera que no le hace nada al tumor. El tumor se muestra casi en el mínimo de lesión. Entonces, esto nos permite evaluar
Primero, que la configuración nos permita una cobertura total del tumor, que el protocolo a utilizar genere la destrucción en su mayoría de la lesión tumoral y que es eficiente para al azar. Si lo vemos, si nosotros hacemos un cambio en la proyección, vemos otro tipo de corte en otra vista, vemos que la cobertura sigue siendo casi total del tumor y en cualquier forma que nosotros coloquemos al tumor, vemos que la cobertura es muy amplia. Entonces, nosotros por propio interés nos estamos enfocando al estudio de esta terapia, ya sea de electroquimioterapia, electroporación irreversible para el tratamiento de cáncer de mama. Pero no solo el cáncer de mama es susceptible a este tipo de tumor. También nos enfocamos en la investigación de tumores de localización más profunda, como son el hígado. En este caso ya también se están trabajando en las adecuaciones tecnológicas para poder realizar primero el marcaje de la zona tumoral, después la colocación de los electrodos y la evaluación de este tratamiento. Entonces, sobre todo en los Países Bajos, donde se encuentra mi hermana, es que ella se encuentra realizando todos estos tipos de experimentos. La validación a través de resonancia magnética, la comprobación en modelos in vitro y bueno, esperamos que con mayores resultados podamos iniciar el piloto donde podamos someter a este tipo de tratamientos a pacientes que se encuentran en las etapas ya terminales. Nuestro grupo de investigación, bueno, se inició este proyecto en el CIMBESTAB, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en los departamentos de Ingeniería Eléctrica, de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, y por supuesto de mi departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. También tenemos colaboración con otros institutos como la Facultad de Ingeniería Eléctrica en Eslovenia, Ljubljana, con el Instituto para la Aplicación de Tecnología Crítica y Ciencias en Virginia y actualmente con la Universidad de Twente, el Departamento de Energía Eléctrica, Matemáticas y Ciencias de la Computación, ¿no? Entonces, como pueden ver, este proyecto requiere de un trabajo multidisciplinario para poder evaluar no solamente desde el punto de vista biológico, sino también del punto de vista computacional, matemático y de ingeniería, para poder brindar una atención de calidad hacia las pacientes. En nuestro país, esta investigación se encuentra muy, muy temprana. Como les mencionaba, esto en países europeos ya se lleva de forma rutinaria a nivel clínico, pero para tumoraciones superficiales y sobre todo metastásicas. Entonces, podemos mencionar que nos encontramos entre los investigadores que se encuentran en esta área de investigación tan activa para el tratamiento de tumoraciones profundas. Pero aquí en México nosotros nos encontramos como pioneros trabajando en enfocando esta terapia al cáncer de mama. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran que les profundice en algún aspecto. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé cómo plantear esto, pero bueno, ya explico básicamente que de momento está en pruebas in vitro, pero suponiendo
de que se autorice ya la práctica en pacientes. Bueno, usted ya mencionó que se está realizando en Ámsterdam, pero supongamos que se permite la práctica aquí en México. ¿Qué tan caro sería el tratamiento? De hecho, esa es una de las ventajas, que eh, eh, las terapias convencionales, por ejemplo, el uso de trastuzumab, un solo vial de trastuzumab tiene un costo aproximado de 40,000 pesos, que en promedio nuestra población no puede pagar. Los fármacos antineoplásicos no son de un costo tan elevado por unidad, pero no estamos hablando de que se requiera una sola terapia, ¿no? Se requieren sesiones, múltiples sesiones. Entonces, entre las principales ventajas es que es una terapia muy prometedora porque los costos son menores, mucho menores, al utilizar concentraciones muy pequeñas de fármaco, además de que se reducen las sesiones terapéuticas a 1 o 2 en comparación con la quimioterapia donde requieren de 8 a 10 sesiones, por ejemplo. El equipo para generar los pulsos eléctricos, existen equipos comerciales, son de un costo elevado, pero ese costo varía entre 200,000 y 500,000 pesos, que si lo vemos a la larga, no es una inversión tan atender a un número muy elevado de pacientes, que su vida media es muy prolongada, no requieren de accesorios tan sofisticados. Inclusive para este tipo de investigación utilizamos un generador de pulsos que es de la casa comercial de Harvard Instruments. Entonces, por ejemplo, este equipo que nosotros utilizamos tiene un costo de 200,000 pesos, pero pues sirve para múltiples fines. Entonces, de ser aplicado aquí, no requeriría tanta inversión y se beneficiarían un número mucho mayor de pacientes. Sí, hay mucho camino que recorrer por todas estas adecuaciones tecnológicas que les mencioné, tanto desde los electrodos, que es necesario, por ejemplo, un equipo de resonancia o de ultrasonido para poder guiar la inserción de electrodos, pero creo que los beneficios que puedan obtenerse son mucho mayores al costo que esto implicaría y que generaría a la larga un costo mucho más reducido que con las terapias convencionales. No sé si contesté tu pregunta o... Pues creo que sí, contesto su pregunta. Ya lo dije en el chat. Sí, supongo que sí. Pues, pues primero, bueno, no sé si alguien más quiera decir o preguntar algo, o sea, pues aquí expresarse. Sí, no, o sea, yo creo que también, o sea, como que estamos un poco en blanco porque pues nunca habíamos escuchado algo así, ¿no? Y y pues es como, bueno, para a mí suena como súper impresionante y más por lo que acaba de decir de que en relación a costos, pues, pues nos ayudaría pues muchísimo y más pues aquí en México, ¿no? Yo cada pregunta que tenía de repente la iba contestando, entonces estoy como bien en cuanto a esto. Igual, pues no sé si alguien más quiere aportar algo Nada, de... disculpa, doctora, se me trabó un poco el internet. Muchísimas gracias, sí respondió a mi pregunta y tengo otra pregunta. Dado que pues también estamos, bueno, al menos yo estoy un poquito en blanco en esta situación, me da curiosidad saber, mencionó que ya se estaba aplicando en Ámsterdam solamente para tumores superficiales. Me da curiosidad saber cómo se utiliza el electrodo ya en la paciente.
me refiero a si se tiene que hacer una incisión, por ejemplo, cuando en una No, laparoscopia que se tiene que hacer una incisión y poner el... No se hace no. incisión entonces. A tumores superficiales me refiero a todas esas metástasis localizadas obviamente en la superficie, ¿no? Muchos tipos de cáncer dan tumoraciones epidérmicas que solamente son metástasis. Entonces, los electrodos que se ocupan son agujas muy pequeñas. Les mencionaba que tienen una longitud aproximada de 1 centímetro o 2 centímetros y se colocan sobre la superficie, pero únicamente haciendo una ligera presión. Es como introducir pequeñas agujitas, ¿no? Esos electrodos son comerciales. Esos electrodos ya tienen todo un protocolo de uso, toda una guía de su manejo. Entonces son muy pequeñitos. Inicialmente, si suponemos que aquí está la lesión, se inyecta el fármaco antineoplásico, generalmente ponen bleomicina, generalmente es bleomicina o carboplatino o cisplatino. Entonces se inyecta una dosis de bleomicina, se deja un tiempo de espera, aproximadamente 5 a 10 minutos, se inserta el electrodo, únicamente se coloca sobre la piel, se introducen las pequeñas agujitas y se aplica la serie de pulsos eléctricos, ¿no? Para que favorezca la entrada del fármaco. Se va evaluando la evolución del tumor, si va haciéndose más pequeño, y se puede agendar una segunda sesión o máximo tercera sesión, pero no más. Con eso han logrado reducir las lesiones metastásicas en piel en los porcentajes que les mencionaba, del 80 al 90%, y tienen una respuesta permanente o parcial, pero tienen un buen rango de respuesta. Entonces, actualmente, sobre todo en Eslovenia, por ejemplo, hacen investigación para tumores profundos. Los principales, obviamente, la incidencia de cáncer es diferente de una región a otra, ¿no? Allá les interesa sobre todo para tratar metástasis hepáticas. Entonces, por ejemplo, ahora que se está iniciando la investigación de esta terapia para metástasis hepáticas, sí se lleva a cabo a través de procesos quirúrgicos como la laparoscopía, o inclusive por cirugía abierta, ¿no? Exponen el hígado, así como se haría una colecistectomía, por ejemplo, exponen, se introducen los electrodos, ahí sí son electrodos un poco más grandes, pero que igual ya están aprobados clínicamente, y se da la terapia. Únicamente se realiza una sesión en esos casos, porque no se puede estar sometiendo al paciente a un proceso así tan invasivo. Pero eso es lo que se hace con los tumores del cáncer profundo, que actualmente únicamente se trata hígado. En este caso, nosotras aspiramos a que si se llega a aplicar el tratamiento en mama, no se tenga que someter a la paciente a un proceso similar a la mastectomía, ¿no? O sea, que se abra y se introduzca, no, sino que se introduzca a través de trocares pequeños, como la laparoscopía, para poder introducir un electrodo, que se dé la terapia, se retire y listo, sin necesidad de hacer una incisión mayor en el tejido, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora. Me quedó muy, muy claro cómo tiene, o más bien cómo funciona. Gracias. Gracias, sí. Bueno, ahorita que estaba explicando, se me vino unas preguntitas. Cuando estaba hablando de que también estaban ustedes trabajando en la protocolización, nos enseñó como tres, o sea, como columnitas, en el que una era sin ningún voltaje, otra era con, no me acuerdo cuánto voltaje, y luego en el otro que era mayor voltaje. Entonces ahí, o sea, como que mi pregunta sería como, ¿por qué a mayor voltaje no, o sea, como que no les hace nada? O eso depende como del tejido, o es en todas las Sí. células cancerígenas. Bueno, la respuesta de cada tejido, también hemos evaluado eso, la respuesta del tejido depende de su naturaleza, si es canceroso o no canceroso, del origen de este tipo de cáncer.
hemos visto que, por ejemplo, uno creería que aplicando un mayor voltaje, pues tendríamos una mejor respuesta, ¿no? Pero la electroporación no es un evento simplemente mecánico. No es que únicamente se le generen poros a la membrana y ya por ahí salga material o entre fármaco y ya, con eso se mueren. No. La electroporación depende también de elementos de la célula, como por ejemplo los canales regulados por voltaje, ¿no? A ciertos umbrales eléctricos se activan o inactivan canales dependientes de voltaje de iones de gran importancia, sobre todo como el calcio. Si hay una mayor entrada de calcio, ¿qué le pasa a la célula? Pues se favorece su muerte, ¿no? El calcio es un ion que regula funciones muy importantes dentro de la célula. Entonces, esta respuesta a voltajes más elevados podría estar relacionado a que aquí se desensibilizan ese tipo de voltajes. Algo pasa a nivel de la membrana celular en sus elementos que son excitables o que responden a voltajes que les confieren, como por mencionarlo así, cierta protección, ¿no? Entonces, en esta estandarización de protocolos, en eso nos enfocamos. Ver el tejido específico que estamos tratando o el tejido blanco de nuestro interés, a qué parámetros eléctricos y de pulso son más sensibles, para asegurar que no pase lo que vemos aquí en estas imágenes, ¿no? Que no hay ningún tipo de respuesta, que la respuesta es muy pobre, es mínima. Entonces, es todo un proceso de estandarización. Por eso se dice que esta terapia resultaría en una terapia muy específica, porque tendríamos que tomar en cuenta muchos aspectos, no solo la localización lógico, tal vez una estandarización así como se hace una terapia, ¿no? Ver qué tipo de histología, ¿no? Los convencionales no se dan en general, sino que se hace todo un protocolo. Se investiga la paciente a qué tratamiento sería más sensible. Entonces, en este caso sería lo mismo. Investigar qué protocolo sería más eficiente para las características histológicas propias, para poder obtener un rango de respuesta elevado. Entonces, sí, la respuesta a un voltaje o a otro depende de muchas características, ¿no? De la composición de la membrana, de la composición en cuanto a la presencia de canales, la presencia de balsas lipídicas, la presencia de carbohidratos de membrana, de qué proteínas, de qué aminoácidos, todo da una composición muy específica. Excelente, muchas gracias. Y, sí, Neira. Sí, gracias. Buenas noches, doctora. Mi pregunta va relacionada a la pregunta de Sophie. Por lo mismo del voltaje, no sé si ya le haya contestado porque me estuvo fallando el internet, pero con relación a esto mismo del voltaje, el tejido circundante al tumor, ¿como en qué cantidad o qué tanto es dañado al recibir ese tipo de tratamientos? Si es mayor o menor al grado de efectividad que tiene en base al tumor, o por lo mismo de la consistencia diferente por la misma mutación. ¿Qué grado más bien tiene el daño al tejido circundante? Esa es la pregunta. Ok. En esta planeación que yo les mencionaba, toda esta investigación que se hizo sobre las configuraciones de electrodos, no solamente se toma en cuenta el volumen tumoral, se toma en cuenta también un margen de seguridad, como en un proceso quirúrgico tradicional. Nosotros consideramos ese margen de seguridad de aproximadamente 1 centímetro. Y, por ejemplo, si tomamos en cuenta que esta es la lesión, ¿no? Como si está fuera la lesión, nosotros con este cálculo de la colocación de los electrodos, del voltaje a emplear, de la duración de estos pulsos, normalmente son ráfagas por electroporación reversible, son simplemente 8 pulsos con una duración de 100 microsegundos.
pero para electroporación irreversible se hacen ráfagas mucho más amplias, ¿no? De voltajes elevados, por ejemplo, de 2300 volts, de 1000 volts, y en una cantidad de 99 pulsos con una duración de nanosegundos. Entonces, los intervalos son muy diferentes, pero lo que sí se conserva igual es el abarcar el área de interés y un margen de seguridad. Obviamente, la zona de mayor intensidad, el efecto va a ser más intenso en la zona más cercana a los electrodos y esa intensidad va disminuyendo conforme se aleja de los electrodos. Pero por eso se hacen los cálculos para utilizar el protocolo más adecuado que nos dé un tratamiento a esa área de la lesión a un margen de seguridad y no más allá. Ajá. Entonces, todo eso lleva igual una planeación total del área de interés, el margen de seguridad y bueno, también se toma en cuenta o se sincroniza la descarga del pulso en localizaciones que son cercanas a tejidos autoexcitables. Por ejemplo, si está localizado en mama, el tejido que es autoexcitable más cercano, pues sería el corazón. Entonces, se toma en cuenta también eso. Hay que hacer bien toda una planeación para no generar daños al tejido circundante sano y a órganos cercanos. Muchas gracias. ¿Cuánto es el rango de seguridad, si puedo preguntar? Así como se establece, por ejemplo, para en una práctica quirúrgica, lo que mencionaba, podemos establecerlo. Si nuestra lesión es menor a 1 centímetro, por ejemplo, de diámetro, nosotros establecemos un margen de seguridad que abarque también 1 centímetro de diámetro, como hacer circulitos o lesiones circunscritas, ¿no? Que la lesión esté aquí y el margen de seguridad se puede tomar desde 1 centímetro hasta 2 centímetros. O sea, se llama margen de seguridad porque dentro de esas células, pues dentro de ese tejido es tejido aparentemente sano, pero no se descarta que ahí hayan cambios que ya estén dando origen igual a hacer más grande la neoplasia, ¿no? Un área mucho mayor. Por eso se llama tratar un área de seguridad, porque si ahí hay células que aparentemente están sanas, pero que pueden dar origen también o que pueden preservar a la neoplasia, se tratan también esas células para que no haya posibilidad a que no funcione el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Pues ya no hay nadie, igual mi última pregunta. Es que no sé cómo manejarlo, pero que si en Europa, que ya nos comentaba que se hace de manera, o sea, se hace para cánceres superficiales, mi pregunta es que si ustedes han checado el seguimiento de estas mujeres para ver el pronóstico que tienen, pues no sé, es que no sé desde cuándo se empezó a utilizar en Europa, para ver el pronóstico y sus efectos secundarios, para ver, o sea, si pues también como poner en la balanza esto del pronóstico de efectos secundarios en comparación a las terapéuticas que normalmente se emplean. O sea, no sé si me voy a entender como... Sí. Ajá. Bueno, sí se hace seguimiento a las pacientes, sobre todo a las que se han tratado de metástasis superficiales, se les hace un seguimiento y con base en eso es que ya han logrado la aprobación de todas las autoridades sanitarias competentes. Entonces, han visto que es lo que les mencionaba en un inicio, tienen un rango de respuesta permanente y parcial. Entonces, en el permanente quiere decir que dan la terapia y puede volver a recurrir la lesión. Por ejemplo, han obtenido una respuesta completa en el 84.1% de los casos. Es decir, en esta proporción de pacientes se eliminó totalmente la lesión tumoral, mientras que en un casi 60% la respuesta fue parcial. En ellas hubo
en esta proporción, las mujeres desarrollaron, bueno, los pacientes, porque esto es de tumoraciones en general, tumoraciones cutáneas y subcutáneas derivadas de estos tipos de cáncer. Ahí presentaron una mayor recurrencia, o sea, se redujo el tumor, pero aún así no se logró la eliminación total. Esto ya está avalado, ya se maneja en la práctica clínica rutinaria el tratamiento de tumoraciones superficiales, de tumoraciones metastásicas cutáneas. Sí nos hemos dado la tarea de revisar, bueno, qué es lo que les hacen a estos pacientes. Ya lo tienen bien estandarizado todos sus protocolos de manejo, entonces saben que obtienen una buena respuesta, saben que favorecen sobre todo la calidad de vida, ya que al tratar metástasis, pues tienen menos, se mejora su calidad de vida porque disminuyen, por ejemplo, en su localización, sangrado, dolor, ulceración. Entonces, sí han obtenido una respuesta satisfactoria. La investigación en tumoraciones primarias, por ejemplo, en este caso en el de mama o tumoraciones primarias de páncreas, de hígado, todavía son muy iniciales, se encuentran todavía en investigación y allá sí tienen grupos ya experimentales con humanos y pues están viendo que tienen buena respuesta, pero todavía se encuentran estandarizando todas estas terapias. Entonces aquí nosotros tendríamos que evaluar bien, establecer un periodo de seguimiento como con las terapias convencionales para ver qué tanto le beneficia a la paciente. Excelente. Pues no sé si alguien más tenga otra pregunta, si no, pues ya para finalizar la sesión. Es que no. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy. La verdad, o sea, es un tema súper interesante y bueno, no sé si los demás, pero yo estoy como súper emocionada de pues seguir dejando volar mi mente para encontrar este tipo de tratamientos que pues incluso pues como ya mencionamos, o sea, es menos riesgoso, con menos costo y todo, ¿no? Entonces, ujú. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, ya están mandando sus mensajitos de muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, sé que tienen muchas dudas, pero tampoco puedo extenderme a platicarles tanto como para que tengan todo muy claro, ¿no? Pero espero que les haya dado una pequeña idea de lo que se está empezando a trabajar y que bueno, pues sí, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, pero pues esperemos que algún día podamos probarlo ya en humanos. Y pues voy a dejar de grabar.